Buen día a todos, espero se encuentren de la mejor manera. Vamos a ver el día de hoy el método de separación de variables para ecuaciones diferenciales. ¿Ok? El método de variables separables, como también lo podemos llegar a encontrar, pues es un método en el cual, como su propio nombre lo dice, al tener nosotros una ecuación diferencial en la cual se encuentren mezcladas variables con diferentes diferenciales, pues aquí nosotros tratemos de acomodar cada variable con el diferencial que le corresponde, ya sea factorizando, despejando o haciendo cualquier otro proceso de factorización en el cual nosotros lleguemos básicamente de esta estructura f de x más g de y mezcladas entre sí, podemos tener funciones de dos o más variables a la vez, lleguemos a esta finalidad: poder integrar cada variable con el diferencial que le corresponda. Recordemos que en la mayoría, por no decir todos, de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, siempre vamos a tener que integrar algo. Y todas esas integrales tienen que ser con respecto a la misma variable del diferencial. Cada uno de mis términos tiene que estar con su diferencial correspondiente para poder integrar, a excepción, por ejemplo, de el método de ecuaciones diferenciales exactas, que ese sí me permite hacer integrales con dos o más variables con el mismo diferencial, pero pues en general para todos los demás siempre tenemos que poner cada variable con el diferencial que le corresponde y a partir de ahí nosotros poder resolver integrando. ¿Okay? Entonces este va a ser nuestro primer método general para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Y qué debemos de hacer? Pues bueno, el método para poder hacer una integración directa es que, punto número 1, lo primero que tengo que tener es una ecuación que tiene que estar en base a diferenciales y de preferencia, no es 100% obligatorio, que mi ecuación pues esté igualada a 0. Siguiente punto, ya teniendo nuestra ecuación en base a diferenciales e igualada a 0, se agrupa y se factoriza en base a diferenciales. Si mi ecuación contiene varios términos en los cuales todos tienen al menos un diferencial, pues bueno, vamos a tratar de factorizar cada uno de esos términos con los diferenciales que sean iguales. Si tengo dos términos con diferencial de x, pues agrupo esos dos términos. Si tengo otros tres con diferencial de y o diferencial de cualquier otra variable, pues bueno, a esos son los que voy a agrupar. Agrupamos o factorizamos en base al diferencial. Siguiente punto, ahora ya que ya tenga mi ecuación factorizada o agrupada, vamos a identificar los términos que no pertenecen al diferencial. Si yo tengo un término con diferencial de x, pues todo lo que tiene que haber en ese término solamente deberían de ser las x. Si tengo un término con diferencial de y, en ese término pues debería de tener puras variables y. Y así voy identificando qué no debería de estar en dónde. ¿Para qué? Para que en mi siguiente operación sea quitar justamente esos términos, esas variables que no pertenezcan a esa posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos factorizar también, podemos despejar, o una forma más general es que nosotros a toda mi ecuación, después de identificar esos términos que no necesito, voy a multiplicar toda mi ecuación por un factor. Ese factor que va a contener la operación inversa al término que yo quiero quitar. Si yo quiero quitar un entero, multiplico toda mi ecuación por una fracción. Si quiero quitar una fracción, multiplico toda mi ecuación por un entero. Por lo general, en su mayoría, no es que siempre, pues vamos a quitar términos enteros. Entonces voy a multiplicar toda mi ecuación por
el inverso de lo que yo quiero quitar. Si yo quiero quitar una X y una Y del otro término, o Z de otro término que pueda llegar a tener, de todo lo que yo quiero quitar, toda mi ecuación la multiplico por el inverso. 1 sobre lo que quiero quitar. 1 sobre X, 1 sobre Y, 1 sobre Z, 1 sobre X cuadrada más 2, cualquier factor. Ya que a la hora de multiplicar ese factor por toda mi ecuación, voy a poder simplificar mis operaciones y justamente quitar lo que no necesito de cada término. Ahora, ya que haya realizado esta operación y simplificado, pues ahora sí vamos a poder, siguiente paso, integrar. Vamos a integrar para al final, y ahora sí ya poder resolver esa ecuación. Ya que cada variable está con el diferencial que le corresponde, integramos y por consiguiente simplificamos nuestro resultado. ¿Ok? Simplificamos nuestro resultado. ¿Cómo vamos a estar simplificando? Pues digamos que los 3 puntos importantes que hay que tomar en cuenta para simplificar nuestra solución, pues puede ser la primera, tratar de dejar nuestros términos completamente lineales, o sea, sin fracciones. Aplicamos propiedades de los logaritmos, si llegamos a tener ahí algún logaritmo natural. Y por último, tratar de no dejar exponentes negativos. ¿Ok? Si tenemos un exponente negativo, multiplicar toda mi ecuación por otro exponente positivo, o despejarlo, o hacer cualquier otra operación que nosotros consideramos correspondiente o aplicable. Muy bien. Entonces, básicamente estos son los pasos a seguir para el método de separación de variable. Pero pues no es lo mismo ver el procedimiento, los pasos, que resolver un ejercicio. Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios para que este método se vea un poquito más claro. Aquí tenemos un ejemplo bastante básico, bastante sencillo. Tenemos directamente x más 1 que multiplica un diferencial de y más y menos 1 que multiplica un diferencial de x es igual a 0. Tenemos esta ecuación y hay que considerar, primer punto, que para una ecuación es una igualdad. Entonces, mi ecuación siempre tiene que estar igualada a algo. Igual a 0, igual a cualquier otro término, etc. Pero siempre mi ecuación va a estar igualada a algo. Por eso se le llama una igualdad. Y esa igualdad también juega a la hora de resolver cualquier procedimiento, ya que cualquier operación que yo realice del lado izquierdo, debo de tomar en cuenta que también me va a afectar al lado derecho si es aplicable. ¿Ok? Entonces, empecemos para resolver nuestra ecuación. Punto número 1, mi ecuación tiene que estar en base diferenciales e igualada a 0. Y empiezo a observar y veo qué es lo que tengo. ¿Tengo un diferencial o tengo una derivada? Pues efectivamente yo tengo aquí diferenciales de y de x. Muy bien. Eso quiere decir que tengo una ecuación en base a diferenciales. Cumplo con ese punto. Ahora, ¿mi ecuación está igualada a 0? Sí, también aquí ya mi ecuación está igualada a 0. Entonces, no es necesario que yo modifique algo por el momento. Ya mi ecuación está en base diferenciales e igualada a 0 como la necesito. Siguiente punto. Agrupamos y factorizamos tomando a consideración los diferenciales. ¿Ok? Cuando yo tengo 2, 3, 4 términos en general en los cuales cada uno de esos términos yo tenga un diferencial que se repite, bueno, esos términos que se repiten pues los voy a factorizar en uno solo, tomando en consideración los que tienen el mismo diferencial. ¿Qué es lo que vemos aquí?
yo tengo un término x más 1 por diferencial de y más un término y menos 1 diferencial de x. Que esto es lo mismo que si yo hubiera tenido x diferencial de y más 1 por dy de y más y por dx, y de x, más por menos es menos, menos dx es igual a 0. Esta es mi ecuación si yo lo hubiera encontrado completamente por separado, cada término. Entonces, como yo puedo observar aquí, hay diferenciales que se repiten. Bueno, pues justamente estos diferenciales que se repiten son los que, de ser necesario, o si no los tengo yo ya factorizados o agrupados, pues los voy a factorizar tomando en cuenta su diferencial. Tomo como factor común de y me quedaría x más 1 por diferencial de y más y de x menos dx, tomo como factor común diferencial de x y pues ya me queda y menos 1 diferencial de x. ¿Okay? A eso nos referimos cuando agrupamos y factorizamos, tomando en consideración el diferencial. Si tengo dos o más términos con el mismo diferencial, los agrupo pues en un solo término. Como aquí yo ya tengo mi ecuación agrupada y factorizada, entonces también ya cumplo con ese punto. Ahora sí sigue lo importante, la aplicación de la separación de variables. Ya después de que yo ya haya agrupado y factorizado tomando en consideración solo el diferencial, ¿qué sigue? Pues ahora voy a ir término por término identificando todo lo que no debería de estar en ese término a causa del diferencial. ¿Ok? Yo tengo en mi primer término diferencial de la variable y. ¿Qué quiere decir? Ese diferencial es el que manda. Por lo tanto, en todo ese término yo puedo tener cualquier término de y. Todo aquello que no sea la variable y no debería de estar ahí. Me estorbo, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué no pertenece al diferencial de y? Pues así a simple vista podemos decir que x. X es una variable que no pertenece a y. Entonces, x es lo que yo no necesito en esa operación. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de operación es la que tenemos en este término. Si tengo un producto, si tengo una división, si tengo una suma o una resta. ¿Por qué es tan importante? Porque es de acuerdo al tipo de operación que yo tengo, es cómo voy a poder quitar esa variable de ahí. Yo aquí podría quitar la x directamente. Pues no, realmente no. Yo no puedo quitar esta x de aquí. ¿Por qué? Porque esta x está siendo sumada a un 1. Entonces, toda esta operación es una sola, es x más 1. Yo no puedo separar el x más 1. Quizás si yo acá hubiera tenido, por ejemplo, un producto de x por y. Bueno, aquí al ser un producto, al ser dos términos por separado, x y y, yo sí puedo separar, bueno, quito x y no pasa nada. Aquí no, aquí una suma o una resta, es importante que sepan que me va a mí a restringir varias operaciones. No puedo quitar o separar una suma así porque sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que yo para poder quitar esa x es necesario que quite todo el x más 1. Todo el término x más 1 es un término de x. ¿Ok? Entonces todo esto es lo que yo debería de quitar del diferencial de y. Por ser una suma o una resta. ¿Ok? Ahora, ¿me afectaría que yo quite el 1 de aquí del diferencial de y? No, realmente no. ¿Por qué?
porque es importante saber que todo lo que sea constante, números, logaritmos, funciones trigonométricas, etcétera, todo aquello que tenga un valor numérico que se considere como una constante, no pertenece a ningún diferencial ni a ninguna derivada, ¿ok? Los números no forman parte de ningún diferencial. Entonces, al quitar el 1 no me afecta porque realmente no pertenece al diferencial de y. Entonces, todo lo que yo debería quitar de aquí es todo el término x más 1. Siguiente, mismo análisis. En este caso, ¿qué es lo que tengo yo? Pues un diferencial de x. Entonces quiere decir que todo aquello que no pertenezca a x no debería estar en este término. ¿Qué no pertenece a x? Pues y. Aquí tengo una variable y que no pertenece al diferencial de x. Entonces esa y yo debería de quitarla de ahí. Pero ¿qué pasa? Así como con x, y no está sola, y está dentro de una operación que es una resta. Entonces al ser una resta es el mismo principio que de la suma. Yo no la puedo separar así como así. Si tenemos una suma o resta de términos, todo eso se considera una sola operación, un solo término, ¿ok? Un conjunto. No lo puedo separar. Entonces, todo lo que yo debo de quitar para que el término de x sea correcto es y menos 1. ¿Ok? Y ahora sí, como podemos observar, ya tenemos identificado todos los términos de mi ecuación. Aquí se hizo un poquito largo, pero pues es por la explicación. Realmente separación de variables es un método muy amigable en el cual es de rápida resolución, ya que directamente podemos identificar qué puedo tener y qué no puedo tener en cada término. Entonces, ahora sí, teniendo ya identificado mis términos, ¿qué sigue? Pues quitarlos. Tengo que poner cada variable con el diferencial que le corresponde y eso va a pasar cuando quite las x de las y las y de las x. Entonces, cuando mi ecuación está igualada a 0, aquí yo puedo aplicar lo que te mencioné del multiplicar toda mi ecuación por el inverso de lo que yo quiero quitar. Entonces, decimos, toda mi ecuación, ojo, toda mi ecuación la voy a multiplicar por el inverso. ¿Qué quiero quitar? Un entero. Multiplico por un inverso. ¿Cuál es el inverso de un entero? Pues una fracción. 1 sobre lo que yo quiero quitar. Del primer término que quiero quitar, pues x más 1. Del segundo término que quiero quitar, y menos 1. 1 sobre lo que yo quiero quitar y cada uno de los términos que yo quiero quitar acá abajo siempre se van a estar multiplicando. Es muy común que a veces cometan el error de multiplicar mi ecuación por 1 sobre una suma de términos, una resta de términos. Eso no es correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al tener una suma aquí abajo y a la hora de multiplicar, volvemos a cometer el mismo error. Al estar abajo de mi fracción una suma, eso lo considera un solo término, una sola operación. Entonces, a la hora de simplificar términos, no puedo separar términos de abajo que se estén sumando y restando con términos de arriba que se estén multiplicando. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas operaciones de suma y de resta, dependiendo en dónde se encuentre. ¿Ok? Todo lo que se encuentre abajo se va a multiplicar. Y de igual manera, si se encuentra arriba, se va a multiplicar también. Entonces, ahora sí, ya teniendo nuestro factor, multiplicamos este factor por cada uno de los términos de mi ecuación.
de ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Repito. Esta ecuación es una igualdad. Entonces, lo que yo afecte al lado izquierdo, también lo tengo que afectar al lado derecho de la igualdad. ¿Ok? Entonces decimos, x más 1 diferencial de y por 1 sobre x más 1 por y menos 1, pues me quedaría x más 1 diferencial de y sobre x más 1 por y menos 1 más y menos 1 diferencial de x por 1 sobre x más 1 por y menos 1. Y menos 1 diferencial de x sobre x más 1 por y menos 1. Igual a 0 por mi fracción, pues me sigue dando 0. ¿Okay? Ya realicé mi operación y que sí, simplificar. Siempre que yo multiplico, pues obviamente voy a tener que simplificar principalmente los términos que quiero eliminar de uno y de otro y del otro diferencial. Entonces, yo aquí me voy a dar cuenta que de la primera operación, al tener términos iguales arriba y abajo, pues yo puedo simplificar. X más 1 arriba se hace la unidad con el término de abajo. O como decimos coloquialmente, se elimina. Pero no es que se elimine, simplemente pues se hace en 1. Y menos 1 y y menos 1 se hacen la unidad y 0 multiplicado por lo que sea, pues me dio 0. Reescribimos y finalmente nos quedan mis términos o mi ecuación escrita de esta manera. dy sobre y menos 1 más dx sobre x más 1 igual a 0. Muy bien. Y aquí ya he aplicado el método de separación de variable. ¿Ok? Todavía no he resuelto la ecuación. Simplemente apliqué la separación. Ahora sí, ya he puesto cada variable con el diferencial que le corresponde. De y sobre y menos 1 y de x sobre x más 1. ¿Ok? Repito, aquí todavía no he resuelto la ecuación. Solamente separé cada variable con el diferencial que le corresponde. Para ahora sí, ya aplicando el método de separación de variable, podemos resolver la ecuación integrando. Agregamos la integral a cada uno de los términos de mi ecuación, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si yo integro del lado izquierdo, integro del lado derecho de la igualdad también. ¿Okay? Y ahora sí, ya aquí dependerá de los términos que tengamos, van a ser las integrales que podamos resolver. Aquí nos tocaron integrales bastante simples, bastante sencillas, son du sobre u. Hago mi análisis de todas maneras, es importante recordar que para cada integral hay que identificar cuánto vale u, qué me diferencia y ver si es una integral que puedo resolver por cambio de variable. Y si no, pues ahora sí, aventarme todos los métodos de integración por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, etc. ¿Ok? Entonces, aquí como tenemos una fracción, pues lo más probable es que sea un du sobre u. Que sí lo es, pero pues hay que, como quiera, estar seguros. ¿Cuánto vale u? La integral de un du sobre u tiene esta estructura. U es el denominador, entonces y menos 1. Según mi diferencial de u, y menos 1 me diferencia diferencial de y. Y me diferencia diferencial de y, menos 1 me diferencia 0.
según mi diferencial de u, lo de abajo me diferencia lo de arriba y efectivamente y menos 1 me diferencia de y. De x sobre x más 1, ¿cuánto vale u? X más 1. ¿Qué me diferencia? X me diferencia de x, 1 me diferencia 0. Según mi diferencial de u, arriba yo debo de tener un dx que efectivamente sí lo tengo. Sí lo tengo. Y del lado derecho nada más, la integral del 0. Para aquellos que tengamos o estemos empezando apenas en el método de ecuaciones diferenciales, la integral de un 0 es igual a una constante de integración directamente. Entonces, la integral del 0 va a ser mi constante. Y ya tengo resueltas pues todas mis integrales. ¿Qué me integra un du sobre u? Un logaritmo natural de u más mi constante de integración, debido a que son integrales indefinidas. ¿Qué pasa? Pues al yo ya tener acá de este lado un término que me va a dar la constante de integración, ya no es necesario que la ponga en cada uno de mis términos a integrar. Entonces simplemente podemos decir que la solución a mi ecuación sería la integral de dy sobre y menos 1 es logaritmo natural de u, que vale y menos 1, más logaritmo natural de la integral de dx sobre x más 1, donde u vale x más 1. Es igual a la constante de integración directamente. Y como ya lo mencioné, esta ya es la solución a mi ecuación diferencial. Yo aquí ya podría terminar mi problema, pero de preferencia hay que tratar de simplificar mi resultado para dejarlo de una manera más compacta, más accesible, a la cual nosotros podemos trabajar si en algún momento yo estoy haciendo algo más que resolver una ecuación diferencial. Estoy resolviendo un planteamiento, ¿ok? Un problema razonado, si así lo queremos mencionar también. ¿Qué tenemos que hacer para simplificar un resultado? Pues ya lo vimos un poquito en los puntos anteriores. Hay que quitar fracciones, hay que aplicar propiedades de los logaritmos, si existen logaritmos, y tratar de evitar que queden potencias negativas. ¿Qué tenemos aquí? Pues punto número 1, fracciones. ¿Tenemos alguna fracción aquí en mi resultado? Pues no, realmente no. Siguiente punto, logaritmos naturales. ¿Tenemos logaritmos naturales que podamos simplificar aplicando propiedades? Sí, efectivamente, tengo una suma de logaritmos naturales. Y recuerdo que si yo tengo una suma de logaritmos naturales, logaritmo natural de p más logaritmo natural de q es igual a logaritmo natural de p sobre q. Perdón, discúlpenme. Esto sería para la resta. Para la suma, sería lo correcto es logaritmo natural de p más logaritmo natural de q es igual a logaritmo natural de p por q, producto. Si tenemos dos logaritmos que se están restando, esto es igual a una división. Tenemos un solo logaritmo donde ambos argumentos están siendo divididos, donde el positivo va arriba y el negativo va abajo, o el que va del lado derecho al signo va abajo, ¿ok? Y si tenemos una suma, en nuestro logaritmo natural los argumentos se terminan multiplicando, que es la que vamos a aplicar justamente aquí, o la que es aplicable aquí.
Entonces, de tener dos logaritmos que se están sumando, podemos tener uno solo, en el cual nosotros podemos decir logaritmo natural de, abrimos paréntesis, y menos 1 por x más 1. ¿Okay? Y no importa el orden, podemos poner y menos 1 por x más 1 o x más 1 por y menos 1. Es indistinto. Lo que no va a cambiar es que esta propiedad solo se aplica a los logaritmos. Del lado derecho de la igualdad, nosotros vamos a seguir teniendo una constante de integración. ¿Ok? Una constante de integración. ¿Ahí termina mi simplificación? No. De hecho, podemos aplicar otra propiedad de los logaritmos en la cual intervienen las funciones exponenciales de Euler o la constante de Euler. Otra propiedad que podemos llegar a ver en formularios es que si nosotros tenemos un Euler a la logaritmo natural de u, esto es igual a u, o a un logaritmo natural de Euler a la u es igual a u, es que el Euler es una operación contraria al logaritmo natural. ¿Okay? Si estos dos conviven en el mismo término, se van a anular. ¿Y qué es lo que me va a quedar nada más? El argumento del logaritmo natural, u, o el exponente del exponencial Euler, u. Ambos términos son operaciones contrarias, entonces yo puedo jugar un poquito con esta operación. Si yo exponencio toda mi ecuación, logaritmo natural de y menos 1 por x más 1 es igual a la constante, y a todo esto le aplico un exponencial o lo exponencio, ¿qué va a pasar? Yo al exponenciar toda esta ecuación, a mí me quedará lo siguiente. Cuando yo exponencio, quiere decir que todos los términos que estén del lado izquierdo quedan como exponente de la Euler. Euler a la logaritmo natural de y menos 1 por x más 1 es igual a un Euler que tenga como exponente todos los términos del lado derecho de la igualdad. ¿Ok? Y al tener esto nos vamos a topar con esta propiedad de acá. Euler a la logaritmo natural son operaciones contrarias. Entonces aquí el Euler y el logaritmo se van a cancelar para finalmente quedarme con solo el argumento. Y menos 1 por x más 1 es igual a Euler a la constante. Aquí va a pasar una propiedad de las constantes. Euler a la constante va a permanecer como constante. ¿Por qué? Porque las constantes de integración también tienen algunas propiedades. ¿Okay? Ninguna operación numérica va a afectar alguna constante de integración. Euler es una constante. ¿Te fijas? Vale 2.78 y fracción. Entonces, al aplicar un Euler a una constante, este seguirá siendo constante. A las constantes de integración no les afecta ningún número real. Entonces, sigue siendo constante. Y hasta ahí, sí me di cuenta, incluso he podido deshacerme de las constantes, de las propiedades de los logaritmos. Al quitar directamente el logaritmo con la exponenciación. Solamente hay que tener cuidado. ¿Cuándo puedo aplicar yo este paso? Cuando tengamos una estructura como esta. ¿Ok? Para yo poder exponenciar, tengo que tener un solo logaritmo. Y ese logaritmo tiene que estar solo de alguno de los dos lados de la ecuación, ya sea del lado izquierdo de la igualdad o del lado derecho de la igualdad.
Si aquí hubiera un término extra, por ejemplo, un logaritmo natural más un x cuadrada, por ejemplo, o más cualquier otra función, ya no puedo exponenciar directamente. O sí podría hacerlo, pero realmente me metería más en problemas de lo que me convendría simplificar. Entonces, cuando se te es aconsejable simplificar el logaritmo, cuando tengamos un solo logaritmo, nada más, y ese logaritmo esté solo de alguno de los dos lados de la igualdad. Y ahora sí, ya tenemos esta operación, no teníamos fracciones, ya simplificamos los logaritmos naturales. El último punto es observar que no tengamos exponentes negativos. ¿Tenemos exponentes negativos? No. Entonces, esta sería mi solución final. Mi solución ya simplificada. Recordemos que mi solución podemos contarla a partir desde acá arriba. Todo este proceso de acá abajo es mera simplificación, tratando de dejar mi resultado un poquito más compacto. ¿Está mal si yo me equivoco de este punto hacia acá? No, porque esto es simplificación. Aquí podrías llegarte a equivocar, es entendible. Son varias cosas que hay que considerar de propiedades, las leyes, etc. Si tú lograste llegar hasta este punto, ya estás en lo correcto. Entonces, simplemente separación de variable. Hay que poner cada variable con el diferencial que le corresponde para poder nosotros integrar y llegar a la solución de nuestra ecuación diferencial. Vamos a realizar un siguiente ejemplo para reforzar este método. Aquí, como fue el primer ejemplo, pues si te fijas, me centré en todos los puntos, en cada uno de ellos, en cómo separamos, en cómo hay que simplificarse y en la simplificación directamente. En el siguiente ejemplo, vamos a centrarnos ahora sí más en resolver el problema sin tanto desglose para que podamos verlo de manera directa. Mi siguiente ejemplo es dy sobre dx, una derivada, igual a 2x más xy cuadrada sobre 4y más yx cuadrada. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos una ecuación diferencial en base ahora a derivadas de y sobre dx. Entonces, empiezo a decir, método de separación de variables. Punto número 1. Mi ecuación tiene que estar en base a diferenciales e igualada a 0. Lo de igualada a 0 no es tan necesario, pero lo que sí es importante es que mi ecuación esté en base a diferenciales. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar algún método para resolver una ecuación diferencial. Hay algunos métodos que están elaborados para derivadas y hay otros que están aplicados para ecuaciones en base a diferenciales. No es exactamente lo mismo. Entonces, separación de variables se tiene que aplicar solo en métodos que me permitan a mí resolver ecuaciones diferenciales en base a diferenciales. Entonces, ¿eso quiere decir que ya no es aplicable el método? Pues no. Yo una ecuación que está en base a derivadas, yo la puedo reescribir, si es posible, en forma de diferenciales. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues una derivada de y sobre dx la puedo tratar como una fracción de y sobre dx. Un numerador sobre un denominador. Y una fracción
yo la puedo despejar. Entonces, este diferencial de aquí abajo de x lo mando despejando del lado derecho. Del lado derecho de la igualdad. Entonces está dividiendo, pasa multiplicando. dy es igual a 2x más xy cuadrado sobre 4y más yx cuadrado diferencial de x. Todo multiplicándose por el diferencial de x. Y ahora me queda de esta manera. También vamos a tratar de dejar nuestra ecuación siempre de manera lineal, sin fracciones. En este caso sería posible hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una sola fracción. Así que la puedo descomponer para tratar de dejar todo mi término en una sola línea. Entonces, todo este denominador de aquí abajo está dividiendo, lo mando multiplicando al lado izquierdo de la igualdad. 4y más yx cuadrada diferencial de y es igual a 2x más xy cuadrado multiplicándose por el diferencial de x. ¿Ok? Es importante poner paréntesis. Arriba yo no puse paréntesis porque se entiende que toda la fracción está multiplicándose el diferencial de x. Ahora que lo he puesto de manera lineal, hay que poner paréntesis para que se entienda que el de x está multiplicando a los dos términos del lado derecho y el de y esté multiplicando a los dos términos del lado izquierdo. ¿Ok? Sin paréntesis entenderíamos solo que el de x me esté multiplicando al x más y cuadrada y no al de x. Y eso, bueno, es correcto. Está multiplicando a toda la operación, a todo lo que hay del lado derecho. Muy bien, y ahora sí. Mi ecuación ahora sí está en base diferenciales porque tenemos un dy y tenemos un dx. ¿Qué sigue? Que mi ecuación esté igualada a 0. ¿Ok? Que mi ecuación esté igualada a 0. No es completamente obligatorio que mi ecuación esté igualada a 0, pero de preferencia hay que tratarlo de dejar de esa manera. Si tuviéramos términos mucho más pequeños, digamos, un monomio del lado izquierdo y un monomio del lado derecho, ahí sí a lo mejor sería mucho más sencillo para mí dejarlo un término de cada lado de la igualdad. Y es posible aplicar la separación de variables. Pero aquí en este caso, como tenemos un poquito más de términos, de preferencia dejémosla igualado a 0. Entonces, despejamos. Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, el cual quieras despejar, es indistinto. X está positivo del lado derecho de la igualdad, lo mandamos como negativo, perdón, al lado izquierdo. Y esto sería 4y más yx cuadrada diferencial de y menos 2x más xy cuadrado diferencial de x es igual a 0. Y ahora sí, ya tenemos la estructura que necesitamos. Siguiente punto. Agrupamos y factorizamos tomando en consideración los diferenciales. ¿Qué sucedió? A la hora de realizar el despeje para poner mi ecuación en base a diferenciales, yo ya factoricé directamente. Este término de abajo está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. Este término de acá está dividiendo, pasa multiplicando de este otro lado de acá. Y ya nos queda toda la operación, todo el factor multiplicándose directamente con un diferencial. Y eso es el diferencial que le corresponde entonces. Así que
Ya con ese proceso de despeje hemos realizado la factorización o agrupación en base a los diferenciales. Y así puede suceder muchas veces. Si no me hubiera quedado factorizado, bueno, mi siguiente paso es tener que simplificarlo. Tener que factorizarlo. Vamos a resolver ahora sí. Separación de variable. Hay que poner cada variable con el diferencial que le corresponde. Según mis términos, mi primer término está en base a dy. Así que aquí debería de haber solo términos de y. Del otro lado, acá tenemos x, diferencial de x. Entonces, solamente debo de tener términos de x. ¿Qué pasa? ¿Tengo términos que no corresponden con su diferencial? Sí. En este primer término tenemos x cuadrada. De este otro lado tenemos y cuadrada. Muy bien. Tenemos que quitar esa x cuadrada y esa y cuadrada de ahí. ¿Lo puedo hacer multiplicando directamente? No. ¿Por qué no? Porque es lo mismo que el ejemplo anterior, aunque aquí ya un poquito más elaborado. Seguimos teniendo una suma de términos. Siguen apareciendo términos de suma o de resta a la hora de separar. Si yo tengo una suma y una resta, no puedo simplemente quitarlo de ahí. Tengo que aislarlo. ¿Okay? Tengo que aislar ese término que no necesito. Ahora, aquí puedo quitar todo el término, toda la suma de un término y toda la suma del otro. No, aquí es más complicado. Porque aquí sí tengo ambas variables en ambos términos. Aquí tengo un 4y más yx cuadrada. Y acá de este otro lado tenemos un 2x más xy cuadrada. Aquí sí me afecta si quito otra variable que sí pertenece al diferencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, como te mencioné, tenemos que aislar lo que yo quiero quitar. Tengo que separarlo, expresarlo de cierta manera en que yo pueda simplemente multiplicar y cancelarlo. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues factorizando. Si tenemos una suma o resta de términos, hay que transformarla a un producto. Y al ser ya un producto, ahí sí yo ya puedo separar. Factorizamos el primer término, 4y más yx cuadrada. ¿Cómo puedo factorizarlo? Pues si somos observadores, nos daremos cuenta que podemos factorizar con factor común. Tengo dos términos que se están sumando en el cual los dos tienen como factor común y. Entonces, yo puedo sacar como factor común una y me quedaría y que multiplica a 4 más x cuadrada, diferencial de y. Y ahora sí, de una suma he expresado un producto en el cual este término ya lo hemos visto. Es una suma de una x con una constante. Entonces, ese término ahora sí yo lo puedo quitar. Ya no pertenece al diferencial de y lo puedo separar. Menos, ¿qué tenemos aquí en común? X y x. Entonces saco como factor común una x. X que multiplica a un 2 más y cuadrada. Diferencial de x. Y aquí también ya separé todo el 2 más y cuadrada. Y he dejado solo la x, que es la que pertenece al diferencial. Igual a 0, mi ecuación. Y ahora sí. Ya que tengo ahora sí por separado lo que voy a quitar, ahora sí multiplico. Multiplico toda mi ecuación
por el inverso de lo que yo quiero quitar. Aquí nuevamente quiero quitar enteros, entonces multiplico por una fracción, 1 sobre lo que yo quiero quitar. Del primer término que quiero quitar, 4 más x cuadrada. Por, recordemos, producto, lo que quiero quitar del siguiente término, 2 más y cuadrada. Y ahora sí decimos, esta fracción afecta a cada uno de los términos de mi ecuación. Entonces, al multiplicar decimos, y por 4 más x cuadrada diferencial de y por mi fracción, este término se me va a cancelar con este otro término de acá, menos x más 2y cuadrada diferencial de x por 1 sobre la fracción, el 2 más y cuadrada se me va a cancelar con este 2 más y cuadrada. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar y diferencial de y sobre el otro término. Al yo multiplicar esta fracción por esta de acá, recordemos que lo que se cancela es el 4 más y cuadrada. Y sigue quedando abajo un 2y cuadrada. 2 más y cuadrada. Menos x de x sobre mismo principio. Al yo multiplicar este término por esta fracción, lo que se fue el 2 más y cuadrada. Y me sigue quedando abajo un 4 más x cuadrada. Igual a 0 por mi fracción, pues esto sigue siendo 0. Y ya con este pequeño proceso, ahora sí ya he puesto cada variable con el diferencial que le corresponde. Ya he puesto cada variable con el diferencial que le corresponde. Y ahora sí, resolvemos la ecuación integral. Agregamos la integral a cada uno de los términos de mi ecuación, del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho también. Resolvemos para la integral que corresponda. Aquí a simple vista podemos ver que tenemos la integral de una fracción, que podría ser también la integral de un du sobre u, una función trascendental. Entonces simplemente hacemos la comprobación y, de ser necesario, completamos nuestra integral. ¿Cuánto vale u? El denominador, 2 más y cuadrada, me diferencia de u, 2 me diferencia 0, y cuadrada me diferencia 2y diferencial de y. Eso quiere decir que lo que yo debo de tener en mi numerador es un 2y diferencial de y. ¿Tengo un 2y diferencial de y? No, me falta un 2. Entonces este 2 yo lo puedo agregar siempre y cuando afuera yo complete con el término inverso. Pongo un 2, pero como yo estoy alterando mi integral original, afuera equilibro con el inverso, un medio. Siguiente integral, esto es igual a u es igual a 4 más x cuadrada. Diferenciamos y esto va a ser igual a un 2x de x. Según mi diferencial de u, para que mi integral esté completa, arriba yo debo de tener un 2x de x y yo solo tengo un x de x. Me falta un 2, que por ser una constante yo sí lo puedo agregar, siempre y cuando yo afuera complete con el inverso, un medio también. Resolvemos. Ya tenemos nuestras integrales completas que podemos expresar como un medio de la integral de un du sobre u
menos 1/2 de la integral de otro du sobre u es igual a la integral del 0. ¿Ok? Recordemos que cuando integramos de esta manera, estos dos que pusimos aquí siguen siendo parte de nuestro du. ¿Ok? Entonces ese 2 sigue estando aquí adentro. Por eso yo afuera sigo dejando las fracciones para seguir equilibrando ese número que yo agregué. ¿Ok? ¿Qué me integra un logaritmo natural? ¿Qué me integra un du sobre u? Un logaritmo natural. Entonces yo voy a tener 1/2 del logaritmo natural de u, que vale 2 más y cuadrada para mi primera integral, menos 1/2 del logaritmo natural de 4 más x cuadrada para mi segunda integral, igual a la integral del 0, que es la constante de integración. Que es igual a la constante de integración. Y nuevamente, en este punto nosotros ya hemos encontrado la solución a mi ecuación diferencial. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue ya es solo simplificación. Vamos a tratar de compactar mi resultado lo más que podamos para hacerlo un poquito más manejable. Punto número 1, quitar fracciones. ¿Tenemos fracciones en mi resultado? En esta ocasión sí. Tenemos 1/2 del logaritmo natural menos 1/2 del logaritmo natural. Muy bien. ¿Cómo quito las fracciones? Pues bueno, para quitar cualquier fracción de una ecuación es bastante sencillo. Simplemente toda mi ecuación la debo de multiplicar por el inverso de la fracción. ¿Cuál es el inverso de 1/2? Pues 1 entero, 2. 2 entero. 2 por 1/2 me hace 1. Entonces, toda mi ecuación la multiplico por 2 y me quedaría 1/2 por 2, un logaritmo natural de 2 más y cuadrada, menos 1/2 por 2, menos 1, menos un logaritmo natural de 4 más x cuadrada, es igual a constante de integración por 2. Constante de integración. Como ya lo platicamos, las constantes de integración no son afectadas por ningún número real. Entonces sigue siendo constante. Siguiente punto, ya que quitamos las fracciones, ¿Qué sigue? Logaritmos naturales. ¿Tenemos logaritmos naturales en nuestra solución? Sí. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Pues como tenemos una resta de logaritmos, podemos aplicar la propiedad de resta, como lo vimos en el ejemplo anterior. Para la suma, los argumentos se multiplican. Para la resta, los argumentos se dividen. Logaritmo natural de P menos logaritmo natural de Q es igual al logaritmo natural de P sobre Q. El positivo va arriba y el que está al lado derecho del negativo va abajo. Esto sería entonces el logaritmo natural de 2 más y cuadrada sobre 4 más x cuadrada igual a la constante de integración. Cuando tenemos un solo logaritmo, podemos exponenciar para quitarlo también, aplicando la propiedad de Euler al logaritmo natural de u es igual a u. ¿Ok? Exponencio toda mi ecuación para que el exponencial me afecte en ambos lados de la igualdad, y así logaritmo natural se va con el Euler
Y a la constante pues sigue siendo constante porque no le afecta el Euler. Entonces me quedaría a mí solo la fracción, solo el argumento. 2 más y cuadrada sobre 4 más x cuadrada es igual a mi constante. Y con eso he simplificado los logaritmos. Siguiente punto, exponentes negativos. ¿Tenemos exponentes negativos? No. Tenemos potencias positivas, tenemos algunas constantes y ya. No hay ninguna otra operación. ¿Qué es lo que me resultó? Después de simplificar, me quedó otra fracción. Entonces, si es posible que la podamos quitar, la quitamos. Aquí 4 más x cuadrada está dividiendo, podemos pasarla multiplicando del otro lado y que finalmente me quede 2 más y cuadrada que multiplica a la constante de integración por 4 más x cuadrada. Y este sería ahora sí mi resultado, pero completamente simplificado. ¿Okay? Lo más que pudimos simplificarlo. Aquí nada más hay que tener cuidado que la constante de integración está siendo multiplicada por todo un paréntesis, un 4 más x cuadrada. Entonces, aquí sí la constante de integración no absorbió al 4. Se queda expresado todo el producto, ¿ok? Si a la constante, como acá arriba, la multiplicamos por un 2, aquí sí se queda como constante. Acá ya la estoy multiplicando por una expresión, entonces se queda constante expresión. Constante polinomio, constante variable, como lo quieras ver. Y este sería un ejemplo más de separación de variables. Espero que haya quedado claro, aunque si nos falta un poquito más, no hay ningún problema. En el siguiente método, que es ecuaciones diferenciales homogéneas, vamos a seguir practicando separación de variables. Entonces, aún podemos seguirlo practicando.